Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con muchísimo gusto esta mañana a Cecilia Custodio Ruibal. Es licenciada en Comunicación Periodística por la Universidad Ort, periodista freelance que ha trabajado en varios lugares, pero por ejemplo, vale citarlo de Brecha, Voces, Portal 180, ha realizado audiovisuales además sobre el conflicto palestino-israelí, pero nos convoca esta mañana su libro El método Tabaré, Vázquez y la construcción del poder. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, muy bien. ¿Estuviste en el Four Points anoche? Estuve. ¿Qué se respiró ahí? La verdad, mucha tranquilidad. No fue... Tengo la sensación, bueno, todos los que estábamos ahí, que era la prensa, nos quedamos con la sensación de que el 26 de octubre el ambiente era otro, ¿no? Había mucho más nerviosismo. Esta vez era todo como más tranquilo. Y como periodista, ¿cómo decodificaste esa calma? Y bueno, la calma creo que de alguna manera era esperada, ¿no? Porque ya sabíamos, en todos estos días previos se sabía que no iba a haber grandes sorpresas, excepto las cifras, ¿no? Y la verdad es que también en el Four Points, de acuerdo al formato que tiene el edificio, también no se respiraba la misma atmósfera del 26 de octubre, donde estaba todo el mundo en el mismo lugar. Claro. Acá estaba la prensa en un lado, los dirigentes por otro, entonces ya eso marcaba una... Lo cierto es que hubo una diferencia importante de 12... Habrá que esperar ahora los resultados oficiales, pero se habla ya de 12 a 13 puntos. Electo 2 veces por voto directo y llega en este caso al mismo lugar que ocupó en su momento el presidente Sanguinetti, se convierte además en el mandatario con mejor votación en 70 años. ¿Puede hablarse de un Tabaré glorificado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque habría que saber si es lo que él buscaba, pero un hombre que vuelve por segunda vez a una presidencia y por tercera vez al poder, porque claro, no nos olvidemos de la intendencia, creo que va rumbo a eso, por ejemplo. Bueno, es el hombre que llevó el Frente Amplio al poder por primera vez en Montevideo y en el país entero, el mismo que no pertenecía a la clase política, que no tenía la profesión tradicional de los gobernantes uruguayos, no es abogado ni economista, es médico de perfil bajo y maneras suaves, reservado en el ejercicio del poder. Esto da como una introducción al libro. Pero vayamos a eso, ¿es un hombre que busca el poder o que de pronto busca aportarle ese servicio público que también le es tan caro a través de sus discursos? Él constantemente desde la intendencia pregona ese mensaje del servicio público. Ajá. Pero además porque la historia lo ha demostrado, también es algo que lo vemos en el libro, él empieza desde lo social. Su carrera política, claro, de alguna manera, el puntapié inicial es lo social, ¿no? La tarea de médico, la tarea en el barrio, el Club Arbolito, el Club de Fútbol Progreso, o sea, él se inicia desde ese lugar. Ajá. Y cuando está en la intendencia, ahí lo cuento, hay un episodio en el que él se empieza a visualizar y dice, bueno, yo capaz que puedo de repente verme con una proyección nacional, porque si puedo servir desde acá, también voy a poder servir desde lo nacional. Exactamente. Bueno, estamos observando algunas imágenes de Tabaré Vázquez en este curso que ha tenido su vida desde esa dirigencia, como tú dices, deportiva. Mencionas en el libro la pupila que tuvo el expresidente Sanguinetti para advertir que allí había un riesgo, digamos. Sí, ese es un cuento de María Julia Muñoz que dice, si tendrán olfato de estadistas, que ya se daba cuenta, para la AUF era. Exacto, cuando tú mencionas acá, de acuerdo a estas declaraciones, que se le veta la posibilidad de presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol. Vamos a ir después a algunos tramos del libro, pero tú decías eso. Hay un clic en algún momento en la cabeza de Vázquez, que no es que descreía de lo político o que lo matizaba o que lo relativizaba, pero entendía que de pronto no era el traje que mejor le quedaba, hasta que en un momento se dio cuenta que desde la política también podía construir lo que finalmente sucedió. Sí, es de hecho lo que él va transmitiendo a lo largo del tiempo, que sí, que bueno, definitivamente se calzó el traje y bueno, y lo supo llevar y empezó a crecer y
y tomó proyección nacional, y bueno, y ahora la realidad es que por segunda vez lo está haciendo, ¿no? Exacto. Bueno, y allí vemos a una cantidad de consideraciones que se han hecho sobre Tabaré Vázquez, eso de del autoritarismo que muchas veces impone o de pronto de cierta dureza para marcar las líneas. ¿Es efectivamente así? O sea, ¿cómo construye, y ahí ya vamos un poco al centro del libro, cómo construye el poder el doctor Vázquez? ¿Cómo comienza a construirlo? Bueno, como tú decís, es el centro del libro porque aparte fue como la idea de despegue del libro, ¿no? O sea, esos rasgos tan particulares que tiene Vázquez, o que por lo menos mucha gente los piensa y nadie sabe muy bien si realmente es así o no. Entonces, en el libro, en cada capítulo, o sea, se van despuntando determinadas características de él, como eso de si es autoritario o no. Si me lo preguntás a mí, de acuerdo a la investigación, no tiene rasgos autoritarios. Sí, es una persona de convicciones muy firmes y de saber ejercer el poder, ¿no? Bueno, un maestro del poder puede decirse que teje una red que podría uno llegar a entender como que es pequeña pero resistente, ¿no? Sí, y allí tú mencionas en la página 77 un triángulo que podríamos decir, bueno, un triángulo blindado, conformado por Ariel Bergamino, Gonzalo Fernández y Jorge Vázquez, su hermano. Vázquez no eligió ni elige hasta el día de hoy a su entorno más cercano por cuota política ni por compromisos partidarios. De hecho, se inclinó por ajenos a las estructuras duras partidarias, sino desde la confianza, desde la trayectoria conjunta, desde la consideración mutua en lo profesional, desde la afinidad personal y cuanto más propios, mejor. ¿Es efectivamente así? ¿Tú lo notas así, por ejemplo, cuando lo sigues como periodista? Sí, y por lo que se está visualizando para esta presidencia, él va a seguir en este mismo método que él fue utilizando y que viene desde la Intendencia, porque recordemos que hay varios de los dirigentes que están más cercanos a él, como María Julia Muñoz, Víctor Rossi, Ariel Bergamino, incluso el mismo Gonzalo Fernández, que bueno, ahora ya se retiró de la política, pero él estuvo desde la Intendencia hasta la presidencia. Todo indica que va a seguir de la misma manera con algunas incorporaciones. Vayamos al origen, si te parece, del libro, Cecilia. ¿Por qué nació esta inquietud por ahondar en las características de mando o en la construcción de poder desde el método Vázquez? Porque me parecía un personaje, por decirlo de alguna manera, muy interesante en ese sentido. Tenía determinadas características, todos los presidentes las tienen, pero Vázquez tenía esa cosa que venía desde afuera, que no venía del ambiente político, que se tuvo que construir su liderazgo político desde la nada, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me empezó a llamar la atención, pero además, sobre todo porque esa cosa distante que tiene Vázquez también hacía que se generara mucho misterio en su entorno. Y cuando te dicen misterio, vos querés ir a investigar, ¿no? Exacto, bueno, tan distante que no lograste acceder a él. No logré, no lo logré. Vamos a ver si lo logro ahora. Bueno, por todas las vías. Sí. Apelaste a la formalidad, al mano a mano. ¿Qué te decían? No es había como una frase, como un cliché, ¿no? Vázquez no maneja así las cosas o algo así, Sí, ¿no? sí, ahí yo lo cuento en la introducción. Veiga, José Luis Veiga, Sí. que es el secretario de prensa, ¿no? Quien le maneja la prensa a Vázquez. Un día yo le dije, ¿puedo ir y agarrarlo ahí en la salida de no sé dónde? Y él me dice, no, mijita, así no hace las cosas. Claro. Y siempre quedó esa frase porque realmente él no es ese tipo de figura que uno de repente va y le pone el micrófono o el grabador y él está, ¿no? Esto es con cita, con todo. Bueno, acá no sucedió. Allí, por ejemplo, decíamos hoy, ¿no? La política en algún momento parecía no ser el fuerte de Tabaré o la fortaleza de Tabaré hasta que hubo un clic que lo hizo reaccionar. De hecho, se manifiesta Tabaré Vázquez al respecto. Más allá de que en algunos ámbitos llovieran críticas sobre si era un hombre idóneo para desempeñarse como presidente de la República, hubo un cambio en mi pensamiento, él admite eso. Hubo un momento, un instante, que no sé precisar bien cuándo fue, cuando ya llevaba 2 o 3 años de intendente, en que comencé a darme cuenta que también desde el ejercicio de la política se puede servir enormemente a la sociedad. Esto, entonces, como fortaleza también aquella cuestión de la autocrítica, es decir, bueno, tal vez el camino sea por acá. Sí, sí, es que evidentemente pero más allá de eso también yo creo que de alguna manera él se visualizó como ejecutor, porque además eso
también es un tema que se trata bastante en la investigación, y es Vázquez ingresa en el poder y se sale del poder, y después, entre medio, él no hace carrera de legislador, ¿no? O sea, de hecho lo hablan los politólogos, no es un hombre de grandes ideas, Vázquez es un ejecutor, o sea, él obtiene el mando y lo ejerce, pero no desde la filosofía Bien. o desde las grandes ideas. O sea, puede decirse es más ejecutor que teórico, Sí, en alguna medida. sin duda. Por lo menos eso parece ser una primera síntesis de esa forma que tiene de ejercer el poder. Y allí hay otro aspecto, toma las decisiones en solitario, o sea, va como nutriéndose o valiéndose de mucha información, pero apela luego a su método científico. Sí, de varios testimonios de las personas que trabajaron más hombro a hombro con él, sobre todo los ministros, todos coinciden, o sea, todos los testimonios coinciden en lo mismo. Vázquez es una persona a la que le gusta trabajar en equipo, él admite y le da la bienvenida a lo que los demás puedan aportar. Él reúne toda la información y después piensa, decide, y bueno, generalmente cuando decide ya está, no hay vuelta atrás. Bueno, hay una anécdota vinculada a Conrado Ramos y señala allí, porque cuando uno menciona la figura del asesor, supone que es una persona de estrecho vínculo, de contacto casi diario o permanente con, en este caso, el presidente. Conrado Ramos era asesor del presidente al que no veía nunca, digamos. Sí, exacto. Conrado fue entrevistado para este libro. Y bueno, él contaba justamente eso, eran 4 asesores y en realidad el asesor más importante o quien hablaba, que tenía ese trato casi diario con Vázquez era Gonzalo Fernández. El resto era a través de Gonzalo Fernández. Los que sí tenían el trato de pronto hombro a hombro una vez por semana en el Consejo de Ministros eran los ministros. Bien, Gonzalo Fernández, lo acabas de mencionar una vez más. Se dijo, y también está mencionado en el libro, que en algún momento parece haber ejercido el poder en las sombras. ¿Efectivamente puede interpretarse que sucedió eso? Mira, no. En realidad, en el libro yo pude hablar con Gonzalo Fernández en la investigación, y realmente él me estuvo contando cómo fue el día a día y cómo se fue ejerciendo y cómo se fue armando toda esa estructura de a dos, digamos. Y él me lo dijo muy claro. Mientras yo fui secretario de la presidencia, sí, bueno, el trato era diario, pero yo cumplía las órdenes de Tabaré Vázquez. O sea, él en ningún momento, no lo que yo decía de repente, yo cumplía las órdenes de Tabaré Vázquez, y en el momento que yo fui a los ministerios, porque él después pasó a Relaciones Exteriores y después a Defensa, yo únicamente me ocupaba de los temas de esa cartera. Y yo ahí dejé de hablar todos los días con Tabaré Vázquez y pasó Miguel Ángel Toma, ¿no? Que fue el secretario que le siguió. Bueno, y que de pronto ahora continuará aparentemente, o volverá, mejor dicho, a esa gestión. Hay un tema que tiene que ver con el gabinete. Ayer el doctor Vázquez decía claramente eso, que el gobierno será diferente, porque en realidad los tiempos cambian y los gobiernos deben adaptarse a los tiempos. Se mencionan ahora nombres para el gabinete y tú señalas, Vázquez eligió un gabinete que le asegurara además apoyo de todos los sectores del Frente Amplio. Durante el periodo inicial, la cuota personal del presidente cubría aproximadamente la mitad de las carteras. Los restantes ministerios fueron asignados a los dirigentes de los sectores del Frente Amplio en una distribución congruente con las respectivas representaciones parlamentarias. O sea, calcula hasta el mínimo detalle esos aspectos. Sí, sin duda, y seguramente lo va a hacer ahora de la misma manera, sobre todo. ¿Y por qué lo va a hacer ahora de la misma manera? O sea, teniendo en cuenta que va a tener una negociación interna importante, ¿no? Por el gran número que tiene el sector de Mujica. Por ejemplo. Y bueno, él se resguardará o se reservará sus ministros de confianza y después tendrá los otros que serán los que tendrán que liderar. Vayamos años atrás. ¿Quién descubrió a Tabaré Vázquez? Bueno, hay varias personas, uno de ellos es Mariano Arana, pero también José Díaz, quien fue ministro del Interior después de Vázquez, Matilde Reich, una mujer del Partido Socialista. Son todas figuras que empezaron a visualizarlo como una posible opción, fresca, nueva. Claro, Mariano Arana fue el que lo convenció de aceptar la candidatura a la Intendencia, ¿fue él exactamente? No, en realidad lo propusieron, él tuvo la reunión con Seregni y Seregni le dijo,
te propongo hacer Sí. esto, y él dijo, bueno, está bien, Bueno, acá está. allí se cuenta en el También libro. pensó, consultó con su familia, volvió y contestó que sí. Exacto. Bueno, después voy a hablar también de lo que es el círculo familiar de Tabaré Vázquez. Mencionas en el libro una reunión prevista con el general Sereñi que hizo que Vázquez esperara bastantes minutos. Hubo como una espera larga allí, Tuvo que ¿no? esperar y bueno, él esperó ahí sentadito. Tranquilo. Sí. Ayer decía Botinelli, el gran ausente fue el general Liber Sereñi, hablando de los discursos. ¿Notaste eso? De lo de Ayer, por ayer. ejemplo, anoche, sí. Bueno, lo que pasa que anoche fue algo bastante aséptico, me dio la sensación. Él esperamos bastante, o sea, se hizo esperar bastante. Bajó, 10 minutos habló, Sendik no habló y se fue. O sea que no hubo esa instancia de repente saludos, no hubo la instancia de salir a saludar al balcón. Entonces todo eso hace que sea como un simple discursito de campaña, Claro. prácticamente. Muchas veces han insistido, y de hecho ayer se recordaba que de pronto esto que le sucedió al Frente Amplio ayer es una construcción ideada o, digamos, alentada por Liber Sereñi, que merecía en todo caso haber estado presente en los discursos. ¿Cuál era la consideración de Vázquez hacia Sereñi, por ejemplo? Él, yo creo que tiene una gran consideración. De hecho, ahí aparece en uno de los capítulos que él, cuando fue nombrado presidente en el 2004, le dijo a Gonzalo Fernández, anda a buscar a Lili. Bueno, recordemos que Sereñi se había muerto Lili y a Betel, ¿no? unos meses antes, a Lili y a Betel, y él no salió al balcón hasta que Hasta ellas que no llegaron. vinieron. O sea, eso habla mucho, eso genera mucha relevancia en la figura. Bueno, el tema de los símbolos, ¿no? El doctor Vázquez es muy apegado a ese tipo de simbología. Sí, sí, es un símbolo caminando, es impresionante. Y si debieras describir esa familia de Tabaré Vázquez, que también muchas veces se presta para elucubraciones en cuanto a que son todos, parecen un bloque, que funciona como algo muy cerrado, ¿lo percibiste así también, con esa cerrazón? Sí, en realidad para esta investigación el entorno familiar no fue un objeto de estudio, ¿tá? Porque la investigación iniciaba y terminaba en solamente la figura de Vázquez y su construcción como político. ¿Y la construcción de él como político o la construcción de su poder no radica, y apelo al término que tiene que ver con eso, con la raíz, precisamente en el núcleo familiar, en ese entorno? Por un lado sí, pero por otro lado no. Yo creo que hay una cosa compartida ahí. O sea, está claro que él constantemente apela y agradece a su esposa y a sus hijos. Sí, yo lo sé, pero lo sé por fuera, o sea, no por esta investigación, que sí, que son una familia muy unida. Pero yo creo que la construcción, él supo de alguna manera autohacérsela. Ajá. O sea, una construcción más individual, digamos, que esa posibilidad colectiva con la familia. El dueño de los votos, dice uno de los tramos del libro, y allí uno se pregunta, el dueño de los votos, ayer en el discurso tiende puentes, dice que procurará un entendimiento nacional, que convoca a todos, que quedan formalmente convocados los distintos partidos políticos, pero claramente establece que el proyecto que se votó es el que planteó el Frente Amplio, que el programa que se eligió ayer fue el programa del Frente Amplio, por lo tanto parece que por allí va a marcar el rumbo. Pero uno se pregunta, ¿los votos son efectivamente de Tabaré Vázquez, por lo menos en esta instancia de anoche? Sí, es una buena pregunta que creo que vamos a poder contestar en el 2019, porque él fue el primero que puso a la izquierda en el gobierno, o sea que hasta ahí podríamos decir que los votos eran de él, exclusivamente de él, pero ahora tenemos a un Mujica que pasó por el medio, que o sea, no lo podemos ignorar, y es muy difícil poder hacer la distinción de si los votos son por la fuerza en sí misma o por Tabaré Vázquez o por un coletazo de la pasada de Mujica. Bien, o sea que habrá que considerar exactamente cómo se mueve ese eje entre el Ejecutivo y el Legislativo, liderado en el caso del Senado por el presidente Mujica.
Marcaba un estilo con sus ministros, de cierta distancia, de lejanía. No estaba encima de ellos todo el tiempo, como sí lo realizaron otros expresidentes. Creo que tú citas el caso de Lacalle, muy encima de todos, y del propio Jorge Valle, Sí. muy como siguiendo punto a punto cada una de las agendas ministeriales. ¿Vázquez demostraba confianza con esa distancia? Lo que se desprende de los testimonios de los ministros que cuentan eso es que sí, ellos lo vivían de esa manera. Ellos vivían que había un lineamiento claro que ellos tenían que seguir y al que se tenían que atener, y que si eso sucedía no iban a tener ningún problema y no iban a tener al presidente encima de ellos todo el tiempo llamándolos por teléfono. Ellos ejercían su poder, su mandato en su cartera. Y eso, por un lado, algunos lo sentían como, bueno, a mí me da la confianza total, y de repente a alguno capaz que le da un poquito más de inseguridad, pero en general todos lo vivían como confianza. Bien, Cecilia, finalmente, hay temas que parece lo conmueven de otro modo a Vázquez. Su lucha contra el tabaquismo fue claramente una actitud que pasó muy por el tamiz personal, o sea, él quería afrontar ese reto, y retó a un gigante. Sí, sí, sí. Tabaré Vázquez es una persona que en los asuntos que realmente le importan como de manera personal, él va hasta las últimas consecuencias. Lo hizo con el tema del tabaco, que de hecho hasta el día de hoy todavía seguimos con el litigio con Philip Morris. Sí. Lo hizo con la interrupción del embarazo. O sea, cuando él tiene la convicción personal, no mide costos políticos. O sea, se apasiona con el tema, no sé si corresponde el término, pero se fanatiza en alguna medida. Y de alguna manera... Bueno, muy bien. Así que esperas de aquí para adelante encontrar a Tabaré Vázquez para hacerle las preguntas que faltaron. ¿Cuáles serían las primeras preguntas, por ejemplo? A mí me gustaría en varios de lo que son los capítulos del libro poder corroborar cosas de sensaciones personales. Ajá, por ejemplo. Porque en una investigación periodística vos te manejás con las diferentes variables, con documentación, con testimonios de otros. Pero en algunos casos, por ejemplo, esto que estábamos hablando del tabaco de Philip Morris, me gustaría preguntarle, o sea, ¿tú te imaginaste que esto podía suceder? Porque también es un costo para el país entero. Entonces, ese tipo de preguntas más de lo que él sintió, o por ejemplo, cuando hablábamos de cuando él se empieza a visualizar como un líder, es decir, ¿vos en ese momento realmente lo pensaste así o dijiste, bueno, y ahora quiero ir a por todo? O sea, con una cosa más de poder, ¿no? Claro. Bien. Me gustaría hablar ese tipo de... Bueno, ya habrá oportunidad, imagino, supongo, y deseo que sea así para que se redondee este trabajo. Muchas gracias por estos minutos, Cecilia. Por favor, gracias a ti. El método Tabaré, de Cecilia Custodio Ruibal, licenciada en Comunicación. Aquí está la imagen del libro, que ya está en las librerías. Pausa y seguimos adelante en tema.